Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre el artículo La matriz extracelular en la fibrosis renal, más que un andamio. Este fue publicado en la revista de Histoquímica y Citoquímica en el año 2019 y sus autores son Roman David Bullough y Peter Burr. Los integrantes de esta presentación son Isabel Azcárate, Manuela Delgado, Juan Esteban Galvis, Sofía Villegas y quien les habla, María José Escobar. El contenido que manejaremos el día de hoy es objetivo, introducción, componentes de la matriz extracelular renal, enfermedades relacionadas con la matriz extracelular renal, la importancia de la matriz extracelular renal, remodelación de la matriz extracelular, interacciones célula y matriz extracelular biomarcador y finalmente la conclusión. El objetivo de esta exposición es reconocer la localización, función y remodelación de los principales componentes de la matriz extracelular renal en los riñones fibróticos, sanos y enfermos y cómo esta es útil en el diagnóstico de la fibrosis renal. Este artículo está relacionado con la matriz extracelular y sus principales características patológicas en la fibrosis renal. El riñón tiene tres compartimentos a nivel histológicos, que son los glomérulos, el túbulo intersticio y la vasculatura. Cada uno de estos tiene diferentes tipos de matriz extracelular, de membrana basal y de membrana externa, que se van a ver afectados en la fibrosis renal, la cual es la acumulación patológica excesiva de matriz extracelular en el riñón. SM significa enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué cambios? La composición de la matriz extracelular, ya que esta está determinada por la función de cada uno de los compartimentos histológicos del riñón. ¿Por qué son mínimos? Debido a que un trastorno daña los glomérulos, los cuales son encargados de depurar la sangre alterando la homeostasis. Los síntomas que pueden aparecer cuando se altera la homeostasis y hay una SM son proteína en la orina, bajos niveles de proteína en sangre, niveles altos de colesterol y triglicéridos, además de una hinchazón. Para el diagnóstico de las patologías renales se utilizan términos especiales para definir cambios fibróticos en cada uno de los compartimentos, como lo son la glomerulosclerosis, que puede ser nodular o segmentaria focal en los glomérulos, aunque no van a existir términos exactos para nombrar el engrosamiento y la fibrosis de membranas basales, estas van a estar relacionadas con el término tubular. Los glomérulos estarán compuestos por una cápsula de Bowman, una gran presencia de colágeno tipo 4 y proteoglicanos de heparansulfato. El túbulo intersticio tendrá membranas basales de tubos, capilares, peritubulares y espacio intersticial que se analizan con mayor frecuencia en estudios de fibrosis renal, una gran presencia de diferentes tipos de colágeno, glucosaminoglicanos y hialuronato y polisacáridos y glicoproteínas como el versicano y la decorina. La médula renal presentará un mayor contenido de matriz extracelular que la corteza. Las arterias renales van a estar compuestas por tres compartimentos, los cuales son la íntima, que contará con una membrana basal subendotelial y una matriz extracelular intersticial subendotelial, una media con células musculares lisas y con predominio de fibras elásticas y una adventicia con matriz extracelular de tipo intersticial rica en colágeno. La arteriosclerosis, es decir, el engrosamiento de la íntima, es un hallazgo común en la fibrosis renal y está especialmente relacionado con la hipertensión. Poco se sabe acerca de la fibrosis perivascular, es decir, la adventicial, aunque este es un hallazgo morfológico relativamente común en la fibrosis renal. Las células encargadas de producir matriz extracelular mensagial e intersticial van a ser las células mensagiales en los glomérulos, los miofibroblastos y los pericitos del túbulo intersticio. En el título nos encontramos con la palabra andamios y esta hace referencia a que la matriz extracelular es una estructura dinámica que puede ser temporal, fija o móvil y que facilita el acceso a los compartimentos histológicos del riñón, especialmente en estados de fibrosis. Bueno, en los componentes de la matriz extracelular renal vamos a encontrar que hay abundante cantidad de colágenos, los cuales constituyen aproximadamente el 30% de las proteínas totales del cuerpo humano. Hay 54 genes de colágeno en todo el cuerpo y cada gen codifica una cadena de colágeno monomérica, o sea una cadena alfa, que se ensamblan en homo o heterotrímetros formando 28 tipos de colágeno, como el colágeno 4.
Esto está bien documentado por enfermedades raras como el síndrome de Alport, que es un síndrome hereditario caracterizado por mutaciones en los genes, en el cual veremos a profundidad más adelante. La GMB, que es la membrana basal glomerular, ayuda a filtrar los riñones y el líquido extra de ellos. Esta está conformada por un heterotrímetro con colágeno 4, que es esencial para la formación glomerular. En el análisis proteómico de la GBM renal se identificó la presencia de colágenos. Entre ellos está el 1, el 3, el 6, el 12 y el 15. Y otro que es el 17, que actúa como una proteína transmembranal y tiene un papel muy importante en la maduración glomerular. Hay presencia también en la matriz extracelular renal, presencia de glicoproteínas, proteoglicanos, que son un gran grupo de proteínas de cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente. Son los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos los que están unidos al núcleo de una proteína. Hay enfermedades renales con afectación primaria de la matriz extracelular, como lo es el síndrome de Alport, que es un trastorno hereditario caracterizado por mutaciones en los genes encargados de formar una proteína que se encuentra en el tejido conectivo. En esta patología hay presencia de glomerulonefritis, que es inflamación de los filtros pequeños en los riñones. En los síntomas vamos a encontrar hipoacusia, proitenuria y deterioro renal progresivo. La prevalencia es de 1 entre 50.000. Otra afectación que encontramos es el síndrome de Goodpasture, o también llamado glomerulonefritis anti-GBM. Esta es una patología asociada a anticuerpos que atacan el colágeno tipo 4. Esta enfermedad ataca a los riñones y a los pulmones. En la persona afectada hay presencia de disnea, que es dificultad para respirar, tos, astenia, que es disminución de la fuerza muscular, hemoptisis, que es expulsión de pequeñas cantidades de sangre acompañadas con esputos, y hematuria, que es presencia de sangre en la orina. La incidencia de esta enfermedad es de 1 entre 1.000.000. Las afectaciones patológicas encontramos en esta enfermedad necrosis fibrinoide glomerular, rupturas de GBM, formación de medias lunas, rupturas en la cápsula de Bowman y rupturas en la membrana basal tubular. Otro es el síndrome de uña rótula. Está presente en mutaciones heterocigóticas con presencia de anomalías óseas y compromiso renal, con proitenuria, hematuria, y la prevalencia estimulada es de 1 entre 50.000. Hay aumento del grosor de la GBM y expansión de la matriz mesangial, con depósitos de colágeno 3 en la misma. Otra afectación es la glomerulopatía o glomerulonefritis. Esta es una enfermedad glomerular. Es un tipo de afectación renal causada por daño en los glomérulos como consecuencia de una hiperactivación del sistema inmunitario. Su causa es desconocida, puede tener un comienzo temprano o tardío, con presencia, al igual que otras enfermedades, de proteínuria, hipertensión, progresión a SRD, que es enfermedad renal en etapa terminal. En esta los riñones ya no trabajan al nivel que demanda el cuerpo. Cuando los riñones pierden la capacidad para filtrar, pueden acumularse niveles nocivos de líquido, electrolitos y desechos en el cuerpo. Allí es que es necesario empezar un tratamiento de diálisis o trasplante de riñón. De esta enfermedad hay menos de 100 casos descritos. Otra afectación es el síndrome de Pierson. Este es un síndrome nefrótico congénito que tiene progresión rápida de enfermedad renal en etapa terminal. Tiene presencia de anomalías oculares, microcoria y hay menos de 30 casos descritos. En los principales hallazgos patológicos encontramos esclerosis mesangial difusa, engrosamiento irregular del GBM, hay túbulos cilíndricos dilatados, hay un aplanamiento epitelial y semilunas fibrosas y epiteliales. En la otra afectación es la fibronectina glomerulopatía. Esa es una enfermedad hereditaria en la cual no se produce el gen de fibronectina, sino el gen activador de un complemento. Hay presencia de un agrandamiento con aspecto lobular en los glomérulos, hay aumento del material extracelular mesangial y engrosamiento de la pared capilar debido al depósito de fibronectina. Tiene progresión rápida a enfermedad renal terminal y hay menos de 20 familias descritas con esta enfermedad. El depósito patológico de colágeno 3 se encuentra en la glomerulosclerosis nodular, mesangial y en la segmentaria focal.
Esto es caracterizado por la aparición de nódulos de material de membrana basal en el ovillo glomerular y el mesangio, que comprimen y desplazan los capilares del glomérulo, produciendo así una alteración tanto de su función y pues con el pasar del tiempo se vuelve en una esclerosis total del mismo. Hay un tipo de glicoproteína y es la fibronectina, que juega un papel muy importante, tanto local como de forma circulante en la cicatrización de heridas y en la formación de matriz extracelular. La expresión de esta aumenta después de lesiones durante la fibrosis y contribuye como tal a la expresión mesangial cuando hay diabetes, y pues también se le atribuye el aumento de la fibronectina a enfermedades como la hipertensión maligna, la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, y que ésta se encuentra en la cápsula de Bowman y en el túbulo intersticio. Versican es un gran proteoglicano considerado una molécula antiadherente con múltiples asociaciones como lo es el hialuronano, colágeno tipo 1 y fibronectina. En el riñón sano, el versican se expresa en el túbulo intersticio, en la íntima y media de los vasos, pero no se expresa en los glomérulos. La alta expresión de esta molécula se asocia con el empeoramiento de la ERC. Otro proteoglicano, como lo es la decorina, mostró una expresión elevada en el intersticio en diversas enfermedades renales y fibrosis en modelos animales y en pacientes. La decorina, junto con el biglicano, se consideran promotores de la respuesta inflamatoria derivados de la matriz extracelular. Entre los HSPG o proteoglicanos de paransulfato encontramos que hay presencia de unos de matriz extracelular, secretados como el agrin y el perlecano, los cuales se expresan en la matriz mesangial de los riñones tanto sanos como enfermos. Estos no se van a expresar en el intersticio, pero sí se expresan en las paredes de los vasos y en la neoíntima en la arteriosclerosis. Aterosclerosis por fibrosis renal. La fibrosis renal se define como la acumulación de fibras de colágeno en el riñón, que a su vez trae una inflamación y una degeneración de las células. Un gran avance en el estudio de esta enfermedad es la relación que tiene con la aterosclerosis en la túnica íntima. Esto quiere decir que hay placas de ateroma en las paredes de los vasos que están compuestas por colesterol LDL, calcio y una reacción inflamatoria con fibrosis secundaria por parte de los eritrocitos. Todos estos factores van a estar relacionados en cuanto a enfermedades como lo es la hipertensión, y en personas sanas pueden ser por hábitos de vida que propician al aparecimiento de estos factores. Las lamininas, que son un grupo de glicoproteínas heterotriméricas, son uno de los principales constituyentes de las membranas basales y están involucradas tanto en la diferenciación, homeostasis y en la supervivencia tanto de células como de tejidos. En la nefropatía diabética, que es el nombre que se le da a las alteraciones en el riñón producidas principalmente en personas con diabetes, cuando el control de la glucosa y otros factores asociados no funcionan correctamente. Esta va a formar parte de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Se ha demostrado que el aumento del depósito de lamininas en la matriz mesangial IgM, pero no en el intersticio. Como tal, no existe una descripción completa de las lamininas en las membranas basales tubulares en la fibrosis renal. La importancia de la matriz como prueba de funcionamiento renal.
es un biomarcador no invasivo específico de fibrosis. Su uso potencial de ella ayuda al diagnóstico de la fibrosis renal. Se buscan métodos que sean diferentes al habitual, al invasivo, al cual estos métodos pueden ser más específicos y colaboran al diagnóstico, como prueba del funcionamiento de la estructura o de la estructura de la membrana basal o de la cápsula de Bowman, entre otras estructuras. En el ámbito médico hay otras pruebas que colaboran al diagnóstico de la patología, como son la muestra de orina, al cual examinan si hay rastros de sangre o proteínas, pruebas de sangre que examinan si hay concentraciones de colesterol o proteínas, o la prueba de filtración glomerular. Voy a hablar un poco sobre la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la unidad renal. Tiene forma de esfera hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Está localizada al principio del componente tubular de una nefrona en el riñón. Encerrado dentro de la cápsula de Bowman se encuentra el glomérulo. El líquido de la sangre en el glomérulo es recogida en la cápsula de Bowman, es decir, el filtrado glomerular, y posteriormente procesada a lo largo de la nefrona para así formar la orina. Está compuesta por 2 hojas y recubierta al glomérulo, 2 hojas que recubren al glomérulo renal, la visceral, o también llamada esplánica, y la parietal, igualmente llamada somática. Recibe el nombre de glomérulo renal en este caso, por la disposición que adoptan los vasos capilares dentro de la unidad funcional del riñón. El proceso de filtración de la sangre en la cápsula de Bowman es llamado ultrafiltración o filtrado glomerular también, y el índice normal de filtración diaria es de 125 mililitros sobre minuto, equivalente a 10 veces el volumen de la sangre. Cualquier proteína por debajo de más o menos 30 kilodaltones puede pasar libremente a través de la membrana, pero también hay ciertos obstáculos adicionales para moléculas cargadas negativamente debido a la carga negativa de la membrana basal y de los podocitos. Cualquier molécula pequeña como agua, glucosa, sal, aminoácidos o urea pasa libremente al espacio de Bowman, pero células, plaquetas y proteínas grandes, moléculas grandes, no pasarán. Como resultado, el líquido filtrado que sale de la cápsula de Bowman es similar en composición al plasma sanguíneo. A medida que pasa hacia el dentro túbulo contorneado proximal. La remodelación de la matriz. Este proceso es necesario cuando está en estado saludable. Se debe a una regulación entre la producción y la degradación de la matriz. Fibrosis pasa algo muy particular. El proceso es alterado, aumentando la producción de matriz y la disminución de la degradación de la misma, lo cual esto contrae al aumento excesivo de la matriz celular en la siguiente estructura ya mencionada, sea la membrana o la cápsula de Bowman, y que en verdad son necesarias para el cuerpo. Se han descrito más de 28 metaloproteinasas, al cual están en diferentes partes cumpliendo su función. En vértebras se han dicho más de 23 y 10 en el riñón. Vamos a encontrar patrones de lesión glomerular. Las lesiones glomerulares pueden ser focales, es decir, que solo están algunos glomérulos, o difusas en todos o casi todos los glomérulos. Y por último, las segmentarias, que solo parte del glomérulo, o globales, que tiene todo el glomérulo. El primer paso en la evaluación de las alteraciones glomerulares es determinar la extensión de la afectación. Los glomérulos pueden presentar esclerosis que los compromete globalmente. Cuando esto ocurre, puede ser imposible determinar la causa del daño.
Los glomérulos esclerosados, debido a sus isquemias, adoptan un patrón característico de retracción y colapso, y está rodeado por tejido fibrótico. Algunas veces pueden evidenciarse restos de una semiluna o restos de necrosis o de depósitos inmunes en paredes capilares no completamente esclerosadas, lo que puede orientar a una glomerulonefritis como causa de la esclerosis glomerular. En las interacciones célula y matriz extracelular se van a llevar a cabo por las integrinas, quienes van a proporcionar un enlace mecánico entre las células y la matriz extracelular. Estas van a modular la supervivencia celular, la migración, la proliferación y la homeostasis tisular. Las integrinas tienen 18 unidades, alfa y otras 8 beta. Estas unen con ligandos que inducen la señalización intracelular que permite la traducción de señales a la matriz extracelular. La integrina se encuentra en los glomérulos, específicamente se expresan los podocitos, que son células especializadas del glomérulo de la nefrona del riñón, y también se expresan en células tubulares renales. Las integrinas, que tienen subunidades A, B, son moduladoras de la fibrosis de órganos. La desactivación de esta reduce la fibrosis en el hígado y en los pulmones. Encontramos receptores como los indecanos, que funcionan como un receptor de la superficie celular y pueden unirse a varias proteínas de la matriz extracelular. También encontramos receptores del dominio discoidina, que se van a unir principalmente al colágeno y se consideran profibróticos en enfermedades renales glomerular e intersticial. Encontramos el distroglicano, que va a conectar las glicoproteínas extracelulares con el citoesqueleto y se expresa especialmente en los podocitos y las células epiteliales tubulares en el riñón. La membrana extracelular renal es su potencial biomarcador. Encontramos que la fibrosis renal es el mejor predictor del deterioro funcional progresivo de las enfermedades renales. La cuantificación de la fibrosis renal se va a llevar a cabo por medio de una evaluación histológica de la biopsia renal. En enfermedades con lesión focal, la fibrosis se desarrolla de manera parcheada, que puede ser un factor de confusión al medir la fibrosis de la biopsia, lo que hace que no sea adecuada para el control de la fibrosis. En el diagnóstico de una biopsia renal, el grado de fibrosis intersticial se valora mediante tinciones especiales para la matriz extracelular. La inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia se puede usar para una evaluación más específica de componentes particulares de la matriz extracelular, pero actualmente no se usan estos diagnósticos en la rutina. Encontramos que se evalúa la extensión de la fibrosis intersticial utilizando sistemas de puntuación del área de la fibrosis. La microscopía virtual es de gran importancia porque permite la posibilidad de una cuantificación más automatizada, exacta y más reproducible de la fibrosis. Encontramos otro método alternativo útil para la fibrosis intersticial, que traducida al español sería imágenes de vida útil de fluorescencia, que permiten una imagen de tejido profundo de una fibrosis ya detectada antes. Se requiere un equipo de microscopios especializados que permite que se abra posibilidades de una mejor evaluación 3D de la morfología renal y la fibrosis que se lleva a cabo en las investigaciones. Actualmente esta no es útil. En conclusión, el riñón es una estructura compleja con una matriz extracelular bien organizada, tanto así que se asemeja a un andamio. Su correcto funcionamiento está relacionado con la buena ejecución de las tareas renales, al igual que en el diagnóstico de distintas enfermedades, ya que ésta sirve como factor determinante debido a los cambios que va a presentar en distintos componentes, tanto fibrilares como no fibrilares, ayudando así como marcadores de la fibrosis renal. Muchas gracias.